Nuestra América Online Radio presenta Encuentro con tu Grandeza, conducido por la escritora Cristina Martínez. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas en Europa. Aquí nuevamente con un programa más, como todos los miércoles, y este es el encuentro con su grandeza. El día de hoy vamos a tener un encuentro muy especial que yo creo que va a ser de interés no solamente para mujeres, sino para hombres también. Y yo creo y quiero remarcar esto muy específicamente, que si está por ahí su esposo, escuchen por favor este programa. Me lo van a agradecer mucho, porque yo creo que los esposos tienen que estar muy bien informados, sus parejas, del tema que vamos a tratar el día de hoy. Y tengo conmigo a una persona que es experta, es una persona que se ha preparado mucho sobre este tema, y es la doctora Lucía Chávez. Ella es nutrióloga funcional, certificada y con otros estudios acerca de la importancia de la menstruación. Ella ha abordado estos temas en múltiples pláticas, conferencias, y bueno, pues nos va a platicar precisamente la importancia de vivir la menopausia sin síntomas y en libertad. Y bueno, pues sin más preámbulos, les quiero presentar a Lucía Chávez. Lucía, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y por venir desde tan lejos. Eso se agradece más. Muchísimas gracias. Estoy feliz de aquí. Es importantísimo que tengamos la oportunidad de educar y de motivar, incentivar, inspirar a las personas a vivir mejor. Estoy feliz de estar aquí en Encuentro con su Grandeza y contigo, Cristina, feliz de participar. Gracias, Lucía, muy amable. Bueno, pues hay mucho material que cubrir. Veo que tenemos muchas cosas que platicar. Y primeramente me gustaría que nos platicaras. Tú eres originaria de Tijuana, Baja California. Tus estudios los realizaste en Estados Unidos y en Tijuana. ¿Cuáles fueron tus estudios, tu formación académica? Claro, soy licenciada en nutrición y ciencia de los alimentos. De hecho, son dos carreras en una. Es padrísimo ver esto porque ves la biología obviamente del cuerpo humano, pero también aprendes de las propiedades físico-químicas de los alimentos y el impacto que tiene en el cuerpo. Esto se traduce en que se utilizan los alimentos por su química para cambiar la bioquímica humana, y así es como podemos prevenir, revertir enfermedades. Estudié esta carrera en la Universidad Iberoamericana de Tijuana y luego estudié varios diplomados, entre ellos de cáncer, de trastornos digestivos, ¿Vamos bien? Sí, vamos muy bien. Okay, muy bien. Del manejo de pacientes de obesidad y de bariatría y de suplementación, de deporte. Son varios los diplomados. Entre ellos otro que es de programación neurolingüística, y lo tomé para poder apoyar más y mejor a mis pacientes y poderlos acompañar durante su proceso. Ese es un tema punto y aparte. En otra ocasión, si nos permites volverte a invitar y que tengas la oportunidad y el tiempo disponible, ese es un tema fascinante. A mí me fascina. Cristina, cuando quieras. ¿Sí? Soy toda tuya. Del auditorio, más bien. Bien. De nuestra audiencia. Y estoy certificada en México por el Colegio Mexicano de Nutriólogos, y en Estados Unidos estudié lo que viene siendo la certificación como practitioner, que es como practicante de la nutrición integrativa y funcional. Esto es relevante e importante porque no solo hay que tomar los estudios o pasar los exámenes, sino que tienes que tener el nivel en habilidades y capacidades para poder atender pacientes. Esta certificación es en Estados Unidos. Entonces, como verás, pues estoy preparada para recibir a los pacientes. Tengo la experiencia de más de 20,000 pacientes que hemos atendido entre mi equipo y yo, y que hemos podido, con su preparación también, porque son nutriólogas sumamente preparadas,
hemos podido con su preparación enriquecer todo lo que damos a los pacientes. A los pacientes los atendemos de una forma integral porque lo que nos pasa no nos pasa por partes o de forma aislada, ¿no? Claro. Lo que le pasa a la parte derecha le sucede a la izquierda, ¿no? Entonces nosotros hacemos una evaluación completa de los pacientes y los atendemos de una forma personalizada. ¿Es online o siempre es personalizado o también puede ser online? Todo es personalizado y es online. Todos los planes de nutrición que los damos a los pacientes dependen de sus laboratorios, dependen de su clínica, dependen de sus diagnósticos, de sus síntomas, y así es como les creamos su plan de nutrición. Y todo lo hacemos online desde hace más de 10 años. Somos pioneras de esto. Sí, mucho antes de que empezara esta modalidad a raíz de la pandemia. Así es. Y de hecho no es, digamos, una consulta en Zoom. No, yo a mis pacientes les doy una aplicación para poderlos acompañar donde quiera que estén. Entonces, literal, me tienen en su mano. Estén en el mandado, de viaje, en un restaurante, en una plataforma petrolera, en una isla en Alaska, no importa dónde. En la luna. Sí, hemos atendido a pacientes bajo circunstancias de lo más extrañas, como por ejemplo con golpes de estado. Wow. ¿Qué compras cuando amaneces y te das cuenta que tienes un golpe de estado? ¿Cómo le haces para mantener tu salud? Hay toque de queda, que no puedes salir, pero ni a la puerta de tu casa. Así es. Entonces tenemos pacientes en todo el mundo. Wow, eso sí es impactante, ¿no? Y tenemos que adaptarnos y nuestro trabajo es ayudarles, hacérsela fácil. Claro. O sea, en el tiempo del confinamiento, entonces para ti fue mayor trabajo todavía. Sí, por supuesto. Ajá. Sí, por supuesto, porque ayudamos a los pacientes, pues no solo para prevenir la infección, porque bien sabíamos que había mayor predisposición para quienes tuvieran obesidad, diabetes, presión arterial alta. Entonces trabajamos durísimo en mejorar sus condiciones metabólicas, y esto hace que el sistema inmune sea más resiliente. Más resistente, claro. Exacto. Y eso puede ayudar a que en caso de que se infectaran, pues reducir la severidad. También, obviamente, apoyamos durante la infección y más aún después del COVID, y lo seguimos haciendo. La secuela larga del COVID todavía nos presenta pacientes que vienen con muchísimo dolor, con muchísimo cansancio, que vienen con una tiroides que no está funcionando como corresponde, y eso incluye a los hombres, porque normalmente los problemas de hipotiroidismo o hipertiroidismo se reconocen o son más prevalentes en la mujer. Sí, son más frecuentes. Sin embargo, después del COVID nos hemos topado con una inflamación de tiroides que viene por la infección. Y entonces los pobres hombres no saben ni qué les está pasando, porque claro, no son síntomas que se comunique entre los hombres. Entre las mujeres se puede comunicar más fácilmente, ¿no? Sí. Y basta un desayunito y ya todas las mujeres platicaron, ¿no? ¿Quién tiene qué? Pero entre los hombres, como no hay tanta prevalencia de problemas de tiroides, pues no es una conversación común. ¿Y cuáles son los síntomas para que puedan ellos detectar? Claro, son un letargo, fatiga, pérdida de líbido, pérdida de 1/3 de la ceja externa, por ejemplo, pérdida de cabello, tener intolerancia al frío, ahora sí que empezar a tener frío cuando nunca antes lo habían tenido, tener problemas para dormir, aumentar de peso. Esos son algunos nada más de los síntomas, porque la tiroides regula todo el cuerpo. ¿Aumento de peso o pérdida de peso también? Sí puede ser la pérdida de peso, tienes toda la razón. Sin embargo, los casos de hipertiroidismo son los menos. De verdad son los menos. El caso de hipotiroidismo es mucho más común y por lo tanto es más común que aumenten de peso. Entonces, ahí por eso la importancia de nuestra nutrición, la importancia de nuestra alimentación, que va de la mano con los síntomas de la menopausia. En el día de hoy vamos a tocar muy específicamente todos los síndromes de la menopausia, pero está tan ligado a nuestra alimentación que realmente es muy importante esta combinación que vamos a hacer de alimentación y de prevención a la menopausia. Yo te comentaba que yo tuve una menopausia maravillosa. La verdad me pasó por encima, porque tuve a bien que mi difunto esposo se percató de que yo estaba con síntomas, pero como estaba tan joven, yo ni siquiera me pasaba por la cabeza que yo pudiera tener una menopausia a esa edad.
pero mi mamá la había tenido. O sea que mi mamá también tuvo una menopausia prematura y a los 44 años yo empecé con síntomas y mi esposo un día me dijo, a ver, mi amor, ven, ¿qué te está pasando? Y me empezó a hacer preguntas acerca de mi menstruación, si era regular. Él era psicólogo. Entonces me empezó a hacer un diagnóstico, se puede decir, y me dijo, bueno, vamos a hacer una cita con un amigo que tengo que es geriatra. Le dije, ¿geriatra? Le dije, ¿me vas a llevar a un geriatra? Eso es para personas mayores. Claro. Dijo, no, pero él se especializa en menopausia. Entonces, y yo lo refiero mucho porque él como psicólogo, llegaban muchos pacientes que tenían 30, 25 años de casados y decían, doctor, ya no la aguanto, ya no aguanto a mi esposa. Hemos tenido un matrimonio divino de 25 años, de 30 años, pero está irreconocible. Es otra mujer, no la conozco, entonces ya, no, quiero divorciar. Le decía a mi esposo, a ver, tráeme a tu esposa, quiero platicar con ella. Y lo primero que les preguntaba, ¿estás pasando por tu menopausia? Sí. Bueno, pues no es a mí a quien tienen que ver. A quien lo tienen que canalizar es con una ginecóloga que te atienda tus síntomas, porque lo que tú tienes no necesitan un abogado ni necesitan un psicólogo. Necesitas atenderte médicamente y es la forma en que van a salvar su matrimonio. Así es que los voy a referir con otro especialista, pero a tu esposo sí lo quiero aquí porque quiero que entienda y que sepa los síntomas por los cuales se está enfrentando y que lo sepa manejar. Y una vez pasado todo esto, ustedes nunca van a volver a hablar de divorcio, ni de separación, ni de nada, porque él en este momento lo que tú necesitas es que te sostengan, que te apoyen en todo este proceso que estás pasando, en este cambio de vida. Claro. Y tú no sabes cuántos matrimonios salvó mi esposo mandando a la señora a que la atendieran su problema de menopausia. Claro. Porque sí, o sea, los síntomas son tremendos, y sí pueden ocasionar un divorcio, te lo puede decir un abogado. Muchos matrimonios que han tenido, han pasado por este periodo, terminan divorciándose y después de que pasa el periodo y después de que pasa toda la sintomatología y demás, dicen, ¿pero por qué me divorcié? ¿Por qué nos divorciamos? Realmente uno de los dos no aguantó el peso del proceso, ¿no? Que es difícil. Por eso es la importancia del tema que estamos hablando el día de hoy, porque no solamente vamos a salvar matrimonios, sino que también vidas, o sea, salvas vidas también. Así es. Porque son trastornos muy severos, muchos muy severos. Y como cada mujer somos diferente, cada quien reaccionamos y pasamos una menopausia diferente. Yo la pasé maravillosamente bien porque a tiempo tuve toda esa prevención. Y realmente si tú me preguntas cuál fue lo más terrible, bueno, yo creo que tuve 2 bochornos. Y yo creo que tuve insomnio tal vez unas 3 veces en todo ese periodo. Sí duró fue un periodo de más de un año, pero la verdad es que la pasé muy bien porque me cambiaron mi alimentación. Correcto. Entonces, por eso es la importancia de que hablemos de alimentación en esta entrevista, porque, como vuelvo a repetir, va de la mano. Dinos, para muchas personas, ¿qué es la menopausia? ¿Cómo lo podíamos definir y cuál sería la definición de menopausia? Okay. La menopausia es un momento en el que cesa la menstruación más un año. O sea, ahí es cuando se puede declarar la menopausia. Entonces, no es nada más que un momento. Igual como cuando una jovencita tiene su primera menstruación, es en ese momento que se tiene la menstruación y punto. Eso es todo. Está debutando con su menstruación.
Entonces, la menopausia no es todo un periodo. Lo que sí sucede alrededor de la menopausia es la premenopausia, la posmenopausia y toda la etapa del climaterio. Y entonces ahí sí podríamos estar hablando hasta de 35 años. Entonces confundimos el término y lo utilizamos como menopausia. Pero la realidad es que menopausia quiere decir que si hoy se cumple un año de tu última menstruación, entonces ese es el día de tu menopausia y se acabó. Entonces realmente al otro día es posmenopausia. Sí. Okay. Entonces, pueden venir con muchos síntomas y la sintomatología realmente depende pues, de tu estilo de vida y de tu alimentación. Todas las mujeres vamos a pasar por este proceso que es una transición de vida. Sí, es un inevitable. cambio hormonal inevitable, pero no es malo. Y aquí es donde quiero que cambiemos la conversación, porque este debería ser un cambio que así como tú lo viviste, es un cambio pues de libertad, donde la mujer debería de vivir en plenitud para hacer lo que quiera hacer, cuando lo quiera hacer, como lo quiera hacer, porque ya vivió toda una vida para 1000 cosas. Y ya por fin que llega su momento de sabiduría y de autoconocimiento, lo menos que quieres es que su cuerpo le esté deteniendo. Entonces, no queremos que la menopausia se viva con síntomas. Los síntomas vienen como resultado del estilo de vida y de la alimentación. Y me encanta esto que compartiste. Compartiste 2 puntos sumamente importantes. 1, atiéndete con tu ginecólogo, ¿no? Si lo dijiste, para atender los síntomas. Y eso sí es importante, estar obviamente de la mano con tu médico, pero tal cual lo dijiste, es para atender los síntomas. Con ningún medicamento se resuelven los síntomas que pudieran venir de origen. Es como una planta. Cuando tu planta o tu árbol de frutos, de limones, no da limones, lo primero que debes de preguntarte es qué le pasa a la raíz, ¿no? Si hay una plaga, ¿no? Si se está pudriendo la raíz, si necesita más nutrición en la raíz. Lo tengo que podar. ¿No? Y la otra es podar. Y eso tiene que ver con el estilo de vida. A veces tenemos que podar nuestros compromisos. Nos llenamos de tantos compromisos que dispersamos toda nuestra energía. Aumenta tanto el cortisol que el cortisol hace que empeoren los síntomas de menopausia. Entonces, si tú comes mal, si no tienes lo que tu cuerpo necesita para esta transición de vida y le agregas el cortisol como ingrediente, es la mezcla perfecta para que entonces vivas una menopausia de terror, que luego se quiere resolver con procedimientos quirúrgicos o con tratamientos médicos cuando el problema es de raíz y de que es necesario podar algunas de las actividades. Ajá. Entonces, me encanta que hayas mencionado esto, y la otra cosa que mencionaste fue que la pasaste bien porque cambiaron tu autoalimentación. Totalmente. Y eso es algo que hasta la fecha no se está manejando. Por eso digo que nosotras, las mujeres, tenemos que cambiar esta conversación, porque nuestra conversación es de enfermedad y nuestra conversación es de querer normalizar que la menopausia es para vivirla fatal. Para y no sufrirla. Es cierto, Ajá. No es. La menopausia es una transición hormonal nada más, como cualquier otra de las muchas que tenemos en el transcurso de nuestra vida. Sí. Pero no es para que la sufras. Si la sufres es porque ya se te juntó la factura con lo que comes y con tu estilo de vida. Bueno, además de que cambió mi alimentación, también ejercicio, que no estaba acostumbrada a hacer ejercicio. Estilo de vida. Y también tuve que implementar horas de ejercicio. Y bueno, fue realmente fue una menopausia sin dolor, sin sufrimientos, sin sintomatologías extremas. Así es que yo siempre les recomiendo a mis amigas, a mis no pacientes, sino a mis alumnas, les recomiendo que vayan con un experto a que les ponga un plan de nutrición. Correcto. Y un plan de ejercicios Correcto. En el que su cuerpo se los va a agradecer infinitamente. Y no es un plan de nutrición de calorías o de macros o de dieta. No, la nada. nutrición funcional, a diferencia de la nutrición convencional, es que utilizamos los alimentos de forma específica para promover la función celular.
Entonces trabajamos desde el tracto digestivo, trabajamos el hígado, trabajamos las cuestiones metabólicas como la resistencia a la insulina, los triglicéridos, el colesterol, o sea, trabajamos toda la bioquímica del cuerpo y de esta forma logramos llegar al equilibrio hormonal. Entonces no se trata nuevamente de estar a dieta, sino que se trata de darle a tu cuerpo lo que tu cuerpo está gritando que necesita. Sí. Nada más que se necesita un traductor. Y ahí es donde entramos mi equipo y yo. Somos traductoras de entender lo que tu cuerpo le hace falta, lo que le sobra, lo que le hace daño, lo que lo repara, y te damos un plan de nutrición específico. Es que el cuerpo es tan sabio. Yo me acuerdo que yo rechazaba determinados alimentos de forma intuitiva, o sea, no se me antojaban, al contrario, me daban un cosita, todo lo que volviera grasa y todo lo que fuera fritanga y todo eso, era así como, no, ni siquiera me pasaba por la cabeza en ese tiempo comerme algo que me encantaba, como comerte unos taquitos de carnitas y todo eso. Bueno, no me pasaba porque no se me antojaba, porque tu cuerpo es tan sabio que te dice esto no. Y empezaba yo a preferir cosas más frescas y sin embargo nunca sentí que estuviera a dieta. Siempre sentí que lo único que había hecho era mejorar mi calidad en mi alimentación, la calidad de mi alimentación. Correcto. Y algunos alimentos muy específicos que se tienen que incluir, irritantes, ¿no? Entonces, obviamente se tiene que cambiar la alimentación. Y así como cuando uno aprende a hacer algo nuevo, como cuando aprendes a manejar, ¿no? Uh-huh. Al principio pues te puedes sentir abrumado porque hay que ver el espejo retrovisor y las luces del volante, el freno, el acelerador, etcétera. Son muchos mecanismos. Pero ya llega un momento en que te subes al carro y ni siquiera estás pensando en eso. Entonces, como cualquier cosa en la vida, cuando hay cambios nos puede parecer difícil, pero cuando ya los empiezas a hacer algo habitual, ya no es un tema de disciplina, no es un tema de voluntad, es un tema de tener claridad sobre qué es lo que quieres para ti mismo y utilizar las herramientas que te damos para que entonces estés mujer al 100. Porque hay otra cosa que acabas de decir, o sea, que los hombres no dicen es que no la reconozco. Bueno, pues también sucede que las mujeres no se reconocen a sí mismas. Exacto. Entonces, perderte a ti misma es lo más frustrante, decepcionante y desesperanzador que puede vivir una mujer. Y hay los abogados que pueden constatar, ¿no? Que hay los divorcios, pero pues yo también puedo constatar, después de miles de pacientes atendidos, miles de mujeres que han tomado mi curso de nutrición hormonal, y en sus palabras ya me reconozco a mí misma, ya soy yo otra vez. Esa es su frase, ya soy yo otra vez. Y claro que también agradecen y lo mencionan, el hecho de que su familia les diga, mamá, es que ya eres tú, ya te extrañábamos, sí. Ya nos hacías falta, ¿no? Sí, te pierdes, porque además uno de los síntomas, yo creo que una de las sintomatologías más peligrosas es la depresión. Correcto. Caer en una depresión, porque hay personas que se llevan una depresión galopante uh-huh. por no voy a decir años, pero por meses, muchos meses. Y mira, te puedo decir... Y esa depresión sí te lleva a cosas más severas. Total y absolutamente. Sin embargo, la menopausia no es un evento traumático, ¿me entiendes? Se hace traumático porque no se resuelve y no se tienen las herramientas para lidiarlo. Entonces, por ejemplo, hasta una depresión, si lo viéramos desde el punto de vista biológico, el 25% de las mujeres que están en la premenopausia tienen problemas de la tiroides no diagnosticada. Entonces, eso quiere decir que una de dos, o no se han hecho una evaluación, o aunque se hayan hecho la evaluación, no cumplieron con los criterios diagnósticos y entonces sus laboratorios están bien, aunque ellas se sientan de la fregada, ¿no? pero es porque no han llegado todavía a la enfermedad. Y ahí es donde mi equipo y yo tenemos un gran campo de acción, porque no necesitamos el diagnóstico para ayudar a que la tiroides funcione mejor. O sea, nosotros trabajamos a partir de la función de órganos y sistemas. No necesitamos esperar a la enfermedad para poder resolver. Y la depresión está muy asociada al hipotiroidismo. Por otro lado, da la casualidad
que lo que te pasa abajo del cuello sucede también arriba del cuello. Entonces, todo lo que son elementos inflamatorios abajo del cuello son inflamatorios arriba del cuello. Claro. Todo aquello que es deficiencia de nutrición abajo del cuello también es arriba del cuello. Y, por ejemplo, para el cerebro, pues bastan los aceites vegetales ricos en omega 6 y omega 9 para que entonces se produzca inflamación en el cerebro. Basta que consumas alimentos procesados ricos en nitritos, glutamato de sodio, colorantes, saborizantes que pasan la barrera hematoencefálica, llegan al cerebro y tienen un efecto inflamatorio. Y si estás consumiendo estos alimentos procesados, pues obviamente no estás consumiendo los alimentos nutritivos. Las deficiencias de vitamina D, de omega 3, de zinc, entre muchas otras deficiencias. Vitamina D, o sea, la vitamina D es un modulador de neurotransmisores. Es esencial entonces, en nuestra vida. Claro que puede iniciar la cascada de eventos, la menopausia, pero luego se quiere tratar con medicamentos como si fuera un evento traumático y no se evalúa antes de dar un medicamento que el paciente esté en una dieta antiinflamatoria, porque eso depende nada más de la dieta, antiinflamatoria, y que tenga los nutrientes que se requieren para que el cerebro pueda funcionar. A mí me impresiona. Primero desinflama. Pues sí, primero desinflama. Claro. Primero quita lo que le hace daño y luego métele lo que necesita. Y a mí me impresiona que primero se prescriben medicamentos, sobre todo aquí en Estados Unidos. Sí, tremendo. Y medicamentos antidepresivos son de los más prescritos, incluyendo los de estatinas del colesterol. Antes de medir la vitamina D en sangre. Una vitamina D es moduladora de neurotransmisores. ¿Qué hacemos dando medicamentos primero cuando el medicamento no va a resolver el tema de raíz? Va a tratar el síntoma, bien lo dijiste, tratar el síntoma, pero no se está resolviendo el problema. Entonces tenemos que ir a lo que hace daño y a lo que hace falta. Ese es donde tenemos que trabajar. Entonces una nutrición para la menopausia realmente es una nutrición para volver a ajustar todo el cuerpo. O sea, está, digamos, como un carro con todas las luces encendidas por todos lados. Tenemos que ver qué está pasando, si es una manguera, si es, ¿no?, el microprocesador, si es una conexión eléctrica, si es el tanque, si es... O sea, tenemos que evaluar todo el carro. Son tantos focos rojos los que se prenden en nuestro cuerpo que la verdad a veces no sabes por dónde empezar. Y es ese problema de no acudir a un especialista, a una persona que esté totalmente enfocada en este tipo de síntomas para poderlos combatir. Correcto. Y se van con la persona menos indicada y un médico general, pues sí tendrá noción, obviamente, de todo esto, pero no es precisamente la persona indicada ni el especialista que necesitas en ese momento. Correcto. Lo que se necesita es un nutriólogo funcional y que te acompañe el médico para monitorear el progreso de la intervención de nutrición. Ese es el trabajo idóneo. Y estamos acostumbrados a pensar primero en la pastilla, sea el producto milagro, sea el medicamento, pero no pensamos en los alimentos y el estilo de vida. Y podemos estar perdiendo mucho tiempo, dinero y esfuerzos en tratamientos que no nos van a llevar a ningún lado, en lugar de dirigir. Vaya, luego hacemos muchos trabajos por no hacer el trabajo, ¿no? Y solo hay un trabajo que hacer. Entonces, pero no es fácil hacerlo y no va a llevar a resultados si no tienes la guía correcta. Entonces, si tienes el acompañamiento, precisamente por eso yo les doy aplicación a mis pacientes. Porque imagínate, yo necesito saber de sus evacuaciones, así, literal, diario. Entonces, ¿de qué me sirve esperar a una consulta a ver cómo te fue? No, yo necesito trabajar desde ahorita. ¿Tienes estreñimiento? Vas a tener problemas hormonales. Si tú me dices, es que yo soy estreñida de toda la vida. No, estás estreñida de toda la vida porque no se ha hecho nada al respecto, pero no eres. Una gran diferencia entre estar... No, si Dios nos hizo perfectas, todos los desajustes los hemos provocado nosotros desde el punto de vista alimenticio, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista físico, mental y espiritual, y nos hemos ocasionado toda esa serie de problemas, de enfermedades que no deberían de existir porque nosotros tenemos un mecanismo perfecto
Y la menopausia Perfecto. de verdad que es una etapa maravillosa. Sin embargo, se trata como enfermedad. Inclusive si tú escuchas acerca de todo lo que se habla de menopausia, se habla de tratar la menopausia. ¿Qué tiene que ver esa palabra tratar con la palabra menopausia? ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo vas a tratar la menopausia? No se puede quitar, no se va a ir a ningún lado. La menopausia es un año después de que cesó tu menstruación. Es la menopausia, no se trata. Lo que se trata son los síntomas. Los síntomas, ¿no? exacto. O resuelves de origen el problema y entonces ya no tienes los síntomas. Yo he escuchado a pacientes decir que sus ginecólogos les recomendaron quitarse la matriz para que evitaran tener una menopausia de terror, que al cabo ya no les sirve de nada. Wow, estos son extremos, son pacientes de 35 años que pueden tener síntomas de menopausia precoz por deficiencias y por condiciones inflamatorias, y lo que les dan es una pastilla anticonceptiva cuando realmente ese ni siquiera es el objetivo. Las pastillas anticonceptivas se están prescribiendo para todo, como chicles, para niñas desde los 16 años, que para regular los ciclos. ¿Y las hormonas? No, pues no son para regular, obviamente, inclusive son para crear un trastorno hormonal, porque todo el objetivo es que no puedas concebir. Entonces se elimina la progesterona, que es para progestar, y es la segunda hormona más importante de la mujer. O sea, son estrógenos y progesterona. Te quitan una. No importa que la dosis sea chiquita, no importa, cumple su objetivo para la concepción. Pero una niña que tiene en su carita acné, a los 14 años ya le estamos dando pastilla anticonceptiva. Ay, no, eso es un Entonces, crimen. Llevamos pues ya más de 150 años de un abuso de parte de la industria, de la llamada industria de la salud, porque no es de la salud, es del manejo de la enfermedad. Y a principios del siglo pasado nos daban electroshocks, ¿no? Era parte del tratamiento. Sí, pobres mujeres, lo que tuvieron que pasar. Todo lo que han pasado las generaciones previas a nosotros. Sí. Y ahorita seguimos participando en un experimento o humano. las internaban y las ponían en un manicomio porque decían, está loca. Así es. O sea, imagínate toda la ignorancia, el de no saber tratar. Obviamente no había los avances que hay el día de hoy, pero tú sabes la cantidad de víctimas que terminaron en un psiquiátrico, que terminaron porque no sabían lo que les estaba pasando. Pero seguimos ahí. Fíjate que las pastillas anticonceptivas se crearon al mismo tiempo para mujeres que para hombres. Y los hombres se quejaron y dijeron, no, esto está del cocol. A mí me está dando depresión, me está dando esto, me está dando lo otro. Y entonces el mundo médico de hombre dijo, no, pues no, pobres hombres, y ya. Las mujeres se quejaban y era, no, mujer, es que esto es parte de ser mujer. Esto es así. Y las pastillas anticonceptivas dejaron de seguirse investigando y en las mujeres se siguen utilizando. Apenas a finales del siglo pasado, por entrar en los 2000, el Instituto Nacional de Salud en Estados Unidos o agrupaciones europeas exigieron que la investigación de medicamentos incluyera a la población femenina. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta antes de eso, todos los medicamentos que se crearon para el cuerpo masculino y se excluyó el cuerpo femenino porque era muy complejo y causaba muchos sesgos. Entonces, quiere decir que desde tu aspirina, ¿no?, hasta tu pastilla del colesterol se probaron siempre en hombres y no en mujeres. Todavía, hasta el 2017, estamos hablando de hace 7 años, sí, la mayoría de los medicamentos se sigue probando en hombres y no en mujeres. Entonces, seguimos participando de este experimento humano y seguimos participando de ahí porque las mujeres no estamos levantando la voz como lo hicieron los hombres en los 40, 50 y dijeron esto de la pastilla anticonceptiva no es para mí. O sea, ellos dijeron, ¿qué? O sea, yo voy a estar deprimido, sin líbido, de malas, llorando por todo. No. Y seguimos ahorita en el 2024 así. No lo puedo creer. Y seguimos hablando, además, como si fuera de un tema de enfermedad. No es un tema de enfermedad, es un tema de malnutrición y de que vivimos en un ambiente altamente inflamatorio, donde inclusive estamos consumiendo elementos químicos que se mimetizan como hormonas y se llaman disruptores hormonales. Y lo que hacen es darle información al cuerpo para que trabajen como si fueran hormonas y son únicamente químicos que están contenidos en los alimentos. Y estos químicos se siguen incluyendo.
Y estos químicos, no solo eso, se lo estamos dando a nuestros hijos. Entonces, claro que un niño de 8 años ya tiene los man boobs, lo que es la ginecomastia, lo que viene siendo el desarrollo de busto en niños de 8 años. Sí. Y ya tenemos niñas de 7 años menstruando. Sí, de 10 años yo ya, bueno, de hecho mi nietecita empezó a menstruar a los 10 años. Y esto no es natural, es normal y cada vez va a ser más normal porque a todo mundo le está pasando. Tan normal es que todas las mujeres estén hablando de los síntomas de menopausia como si era algo que debemos de acostumbrar y aceptar. Es normal porque a todo mundo le está pasando, porque seguimos siendo parte de este experimento humano entre, nuevamente, la industria de la llamada salud, pero que realmente es del manejo de la enfermedad, y la industria alimentaria. Entonces tú caes víctima de estas dos grandes industrias, sí. Y si no tienes esa conciencia, ese despertar de tu grandeza, ¿no? De quién eres y qué necesitas, pues vas a seguir comprando lo que te vendan. Por un lado, la industria de salud, que te vende medicamentos porque no le importa qué es lo que comes, y por otro lado, la industria de alimentación, que no le importa tu condición de enfermedades. Estás desprotegida de ambas partes. Tenemos que realmente levantarnos en un movimiento de mujeres. Yo les digo mi legión de mujeres rebeldes, porque sí, tú que estás escuchándome, si has creído que hay algo más allá que pueda ayudarte, sí lo hay. Si has tenido la intuición de que esto no, ¿cómo puede ser posible que vivas tu vida así y que debería de haber algo que lo resuelva? Pues sí, o sea, tu intuición es el resultado de tu sabiduría. Úsala y acércate a profesionales que somos expertos. El cuerpo es tan sabio que te empieza a mandar alertas, te empieza a mandar luces rojas y ahí es donde tiene uno que poner atención. Yo estoy convencida de que nosotras debemos de tener dentro de nuestro presupuesto, así como tenemos dentro de nuestro presupuesto ir al salón de belleza, hacernos las uñas, el pelo, el pedicure y hacemos un gasto mensual, tener dentro de nuestro presupuesto una cantidad específicamente para el cuidado de nuestra salud. Pero por supuesto, además te sale más barato que después atender tu enfermedad. Hay pacientes que me dicen, híjole, es que nomás llegué a la etapa de retiro, nomás llegué a la menopausia para entonces ahora estar cuidando mis enfermedades. ¿Cuál fue el chiste? Ahora todo mi dinero, todo mi tiempo se está yendo en eso. Sí, porque entonces, pasa factura. Te sale más caro la enfermedad. Te pasa factura si no lo atiendes a tiempo y si no le diste el cuidado necesario, te pasa la factura y la factura después es muy alta. Es muy Entonces, hay ahora tantas cosas naturales que podemos echar mano de ellas. Hay tanta información en el internet, hay tanta información. Bueno, ahí hay que tener cuidado porque esa información luego termina confundiendo. Bueno, pero por eso hay más que saber. Bien es educación. Hay que saber. O sea, educación basada en evidencia, porque luego están los influencers y los coaches y los que tomaron el cursito de nutrición de 3 días y ya dicen, aplico nutrición funcional. A ver, aplico nutrición. No. O sea, ahorita que está la ola de la nutrición funcional, digo que afortunadamente que están los coach a la orden del día, tomaron un cursito, leyeron 2 libros y ya son coach. Y nunca han atendido un paciente y no saben lo que es la responsabilidad de atender a un paciente, ni lo que es acompañar a un paciente en su contexto social y económico para que pueda hacer cambios relevantes en su vida. Entonces, el internet hay que tenerle cuidado y hay que usarlo más que para información, para educación. Porque sí es cierto, la educación te abre la mente y te cambia todo. Y entonces ya sabes qué hacer, ya lo puedes aplicar. Y no te quedas, bueno, ¿siempre sí el aceite de coco o no? Bueno, ¿siempre sí el aceite de soya o no? O sea, pues nada más te crea confusión, ¿no? Claro. Pero si es educación basada en evidencia y además enriquecida con la experiencia clínica de un experto, por favor, o sea, sígueme en redes. Digo, ahí sí, ¿no? Sí, pero no, seguir a cualquiera, no, al último influencer, no. No estoy hablando de influencers, estoy hablando de personas realmente que hayan escrito libros, que hayan hecho estudios científicos, que hayan tomado tiempo en poder ofrecerle a la humanidad precisamente y aportar todo ese conocimiento que han adquirido a través de los años, pero no porque me leí un librito o 2 y tomé un curso, ya soy coach
nutrióloga. Y atender personas, no sabe la responsabilidad. Qué miedo, es eso. qué miedo. Mucho cuidado, sí. Mucho cuidado con eso. Yo tengo aquí varias preguntas que te quiero hacer y que yo creo que nuestra audiencia también se las ha formulado. ¿Hay un periodo específico? No hay un periodo específico de cuánto dura una menopausia. Cada mujer somos diferentes, ¿cierto? Correcto. El promedio para la menopausia son 51 años. Eso quiere decir que la mayoría de las mujeres vamos a tener la menopausia a los 51 años. Ok, ya cuando tienes una menopausia a los 44, 45 y es una menopausia prematura. Correcto, así es. Ok, hay diferentes periodos, por ejemplo, hay personas que yo he escuchado que se les fue su menstruación por 6 meses y después les regresa otra vez o algunos meses. Hasta que definitivamente ya no tienes menstruación es cuando estás ya en tu periodo de menopausia. Correcto. Ahí es cuando entraste realmente al periodo de menopausia. Mientras tanto es premenopausia. De hecho, si viene con síntomas, se considera perimenopausia, porque se están teniendo síntomas que no se deberían de tener. Entonces, si hay cambios de los ciclos, si hay cambios en estados de humor, ¿no? Estados de ánimo emocionales. Para mí, por eso es muy, muy importante que los hombres sepan todos estos cambios y puedan entenderlo, porque se evitarían tantísimos problemas con que simplemente entendieran que estos cambios hormonales son involuntarios, o sea, nosotras mismas queremos tenerlos. Claro. Tampoco nos hace mucha gracia tener estados de ánimo depresivos, ni de tener estados de ánimo de falta de sueño, de insomnio, de esos bochornos tremendos, de esa falta de apetito sexual. O sea, ellos deben de estar enterados. Claro. Y con esta sintomatología, nuevamente, si hay un acompañamiento adecuado, es muy probable que ya no se tenga la sintomatología y que inclusive los ciclos regresen. O sea, claro que nosotros lo hemos visto en nuestros pacientes, que creían que estaban en menopausia y resulta que no, que nada más era esa condición de inflamación combinada con malnutrición. Pero el momento en que cambias toda esta... en el momento en que le das a tu cuerpo este equilibrio en las rutas hormonales, pues se vuelve a restaurar la función. Ok, perfecto. Entonces, se puede confundir muy fácilmente. Se puede confundir. Sí. Para las personas que nos están sintonizando recientemente, estoy hablando con la doctora Lucía Chávez. Ella es nutrióloga funcional, que es muy importante la diferencia entre una nutrióloga funcional certificada. Y bueno, estamos hablando de un tema muy importante que es acerca de vive tu menopausia sin síntomas y con libertad. Y bueno, pues seguimos. Aquí hay algunas preguntas que considero yo que son importantes. Rasgos de, por ejemplo, los hombres tienen menopausia, se llama andropausia. ¿Cuáles son los síntomas de los hombres cuando empiezan a pasar por este periodo de andropausia? Bueno, cuando baja la testosterona, los hombres y las mujeres tenemos testosterona. Obviamente los hombres lo tienen en mayor cantidad. Cuando baja la testosterona, lo primero que baja es la vitalidad y el deseo de ser partícipe de las cosas. Entonces, un hombre, por ejemplo, que sería el primero en el trabajo, decir, yo lo hago, yo voy, yo subo, yo traigo, o que sea líder en una junta, o que sea un empresario o un emprendedor, pierde interés en... Exacto, llega el momento que no quiere hacer esas actividades, ¿no? Entonces pierde interés en lo que viene siendo pues la vida en general, y con eso también pues hay una pérdida del apetito sexual, y también pues se combina con la crisis, digamos, de la edad de los 50, ¿no? Que pues todos también vamos a pasar por ahí. Bueno, yo ya pasé y la pasé genial y la sigo pasando genial porque la ola ahí está. Entonces o te revuelca o la surfeas con estilo. Entonces, cuando aprendes a surfearla con estilo, no, hombre, pues te quedas en la ola y está padrísimo. Sí. Entonces, ahí está la crisis de los 50. Entonces, también las mujeres se nos junta la menopausia con esta crisis, a los hombres se nos junta también su andropausia con esta crisis. Y la testosterona también depende de los alimentos. Fíjate, aquí hay otro tema. Tenemos ahorita que 7 de cada 10 personas en México tienen exceso de peso.
Ese exceso de peso es de grasa, no es de músculo. Ojalá fuera de músculo, pero no, es de grasa. Y esa grasa mayormente abdominal. Mayormente abdominal, correcto. Y esa grasa produce lo que se llaman compuestos químicos inflamatorios. O sea, no nada más es lo que comes, sino que internamente puedes llegar a producir estos compuestos químicos. Y hace que se produzcan estrógenos. Entonces, de ahí que también los hombres empiecen a tener más estrógenos que lo que su cuerpo está acostumbrado, su cuerpo masculino. O sea, el cuerpo del hombre pues no está acostumbrado a tener esa cantidad de estrógenos adentro de su cuerpo. Es por eso que están encontrando en muchos hombres el crecimiento de sus de mama, que son los y man que boobs. también se está dando el caso de cáncer de mama en hombres. Correcto, porque los estrógenos inflamatorios, tenemos diferentes tipos de estrógenos y tal vez por eso luego confundimos y decimos, ay, es que entonces hay que ponernos o quitarnos o subirle o bajarle. Hay diferentes tipos de estrógenos. Entonces, tomes terapia de reemplazo hormonal o no, todos los estrógenos dependen de lo que comes, que el hígado los convierta en estrógenos antiinflamatorios o inflamatorios. Entonces, si estás teniendo estrógenos de forma externa o tienes tu propia grasa produciendo estrógenos y no tienes nada en el hígado que le baje este potencial inflamatorio, entonces estás en alto riesgo de cáncer. Por eso todas las personas que tienen obesidad están en alto riesgo de cáncer. Esa es precisamente la explicación. Entonces, en el caso de los hombres, bueno, pues no es tanto la andropausia como la menopausia que fuera el tema o el problema. El problema está en que este estilo de vida y esta alimentación también se ve reflejado en los hombres al punto de que hay una interferencia en la comunicación de las hormonas. ¿Y esto qué lo provoca? ¿El falta de ejercicio, alcoholismo, tabaquismo? Híjole, es que está muy buena tu pregunta, porque hay algo que se denomina el balance energético y es algo que se ha estado utilizando en los últimos 50 años, ¿no? Haz más ejercicio y come menos. No es cierto. Inclusive el ejercicio puede aumentar el cortisol. Entonces, bajo condiciones de estrés biológico, que son, por ejemplo, tener exceso de peso, ya es un estrés biológico. Agrégale que tengas un hígado graso, que tengas triglicéridos elevados, un problema metabólico. Agrégale que tengas un tema de salud o de función mental, más tu estrés emocional, más tus jornadas de trabajo que sean muy, muy largas, y le agregas ejercicio, es así como, no tiene ningún sentido. Es una bomba atómica. Entonces, tenemos que cuidar la dosis del estrés, ¿no? Entonces, está el emocional, está el físico y está el biológico. Entonces, cuando menos, trabajar en el físico, que las jornadas de trabajo no sean tan largas, bajarle al ejercicio. El ejercicio sí es importante, pero no al punto donde cuando tu cuerpo no tiene suficiente nutrición para lidiar con él, pues entonces se puede convertir en inflamatorio. Es contraproducente. ¿No? Es totalmente contraproducente. Entonces, ¿de dónde viene la obesidad? Pues estaría padrísimo decir del balance energético, pero no es cierto. Llevamos 50 años con esa teoría que ya se demostró que no funciona y que no sirve. Entonces, no es haz más ejercicio y come menos. No, de hecho, eso impacta más en el metabolismo. Mira, el alcoholismo. Eso, lo que tú estás diciendo es súper importante, porque todavía hay personas que no tienen esa información, que siguen pensando que para combatir la obesidad, el ejercicio y el exceso de ejercicio, entre más ejercicio haga, más rápido voy a bajar de peso. Y no saben que le están metiendo a su cuerpo una información totalmente equivocada. Totalmente equivocada. Entonces, sí es importante el ejercicio moderado, hazlo hasta donde te guste, hasta donde te sientas cómoda. Si tienes, cómoda o cómodo, si tienes mucha hambre después de hacer el ejercicio, si te sientes muy cansado, si te pones de malas, si te cuesta trabajo recuperarte, entonces quiere decir que estás haciendo mucho ejercicio, o en intensidad, o en frecuencia, o en tiempo. Entonces bájale, hay que escuchar al cuerpo. Sí, hay personas que nunca han hecho ejercicio y quieren en una semana recuperar toda una vida de sedentismo. Entonces empiezan a meterle de una forma implacable al ejercicio, y después ahí tienes en los mismos gimnasios gentes con paros respiratorios, con ataques al corazón, Claro, porque su cuerpo no estaba preparado para eso.
De hecho, nosotros cuando tomamos a los pacientes por primera vez, les pedimos que no hagan ejercicio de 3 a 6 semanas. Lo vamos valorando en su momento, pero literal que no hagan ejercicio. El cuerpo necesita estar en un estado de reposo para poder reparar. Entonces, cuando hacemos un cambio de rutas metabólicas y hormonales, el cuerpo siente el cambio de una forma muy fuerte. Y ahí, en ese cambio, tenemos que permitirle que haga la reparación. Y eso nada más va a suceder durante el descanso. Entonces, damos prioridad al sueño y al descanso. Lucy, ¿qué recomendaciones les darías a las personas que están ahorita pasando por premenopausia y las que ya están en la menopausia? Uh-huh. Inicialmente, o sea, lo número uno sería evitar el consumo de alimentos procesados. Entonces, ahí encontramos el alcohol, ¿no? O sea, sí, ahí está el alcohol, pero no es el alcohol nada más, sino todo lo demás. Entonces, alimentos procesados pues, son los etiquetados que podemos identificar como alimentos chatarra, ¿no? Las papitas, los refrescos, etcétera, pero hay otros que no identificamos como productos chatarra, ni siquiera me atrevo a decir alimentos porque no son, como productos chatarra que están disfrazados de alimentos saludables, como vienen siendo las avenas, las barras de proteína, las galletas de avena orgánicas, non-GMO y no sé qué, los jugos, etc. Entonces, todo lo que tenga estos etiquetados no son para ti. Entonces, quita los etiquetados de tanto alimentos sólidos, productos sólidos como de bebidas, ¿no? Incluye 4 tazas de té verde orgánico de la planta Camellia sinensis, no que vayas a comprar ahí a una tienda de conveniencia un té que diga té verde, porque para todo, o sea, para lo que puede ser es agua pintada de verde y como no hay una legalidad que lo impida, se le puede poner té verde, pero no quiere decir que sea té verde. Y además puede estar cargados de colorantes, saborizantes, etcétera. Exactamente. Entonces, eliminar etiquetados, esos los etiquetados. Incluir el té verde, incluir agua, hacer ejercicio inicialmente moderadamente. De forma moderada y luego podamos de forma progresiva llegar al ideal que viene siendo el ejercicio de resistencia. Ese es el ejercicio tanto para hombres como para mujeres. El desarrollo de masa muscular es lo que nos permite mantener nuestra independencia y es lo que realmente nos permite ser jóvenes. Ahí es donde está la juventud en la cantidad de masa muscular. Si como mujeres no podemos cargar ya las bolsas del mandado y no podemos salir fácilmente del carro y no podemos subir las escaleras, es porque no tenemos suficiente masa muscular y ahí es donde empieza la vejez. Y en el caso de los hombres, claro que también está esa situación, pero además el músculo produce testosterona. Entonces, si un hombre ya tuviera una baja de testosterona y no hace ejercicio, pues entonces no va a haber un banco de testosterona de donde pueda sacar después energía, apetito sexual, interés por la vida, vitalidad, etcétera, ¿no? Entonces sí, hay que estar incluyendo el ejercicio. Y hay que preferir... ¿Cómo recuperas la masa muscular? Además de con ejercicio, ¿de qué otra forma recuperas masa muscular? La única forma es con ejercicio y alimentándote de forma correcta. Si nada más es ejercicio y haces dieta, pues entonces no te estás alimentando de la forma correcta y vas a terminar comiéndote tu propio músculo. Ahorita que están los medicamentos que se utilizan para perder de peso, ¿no? Está genial, qué padre que hay herramientas para perder peso. El problema está en que la gente sigue comiendo lo mismo. Entonces, sigues comiendo lo mismo de papitas, refresco, galletitas y demás, pues entonces estás perdiendo masa muscular. Si te pones a hacer ejercicio y comes de tal forma que asegures que mantengas la masa muscular, entonces el efecto del medicamento pues va a ser positivo, va a ser bueno. Y esto es para mujeres y hombres. Sí, claro, para quien sea. O sea, se tiene que comer a propósito para el ejercicio, no se va a dar la masa muscular por casualidad. Ok. Estas son las recomendaciones que tú das. Y ahí va la última, la dejamos para el mejor, que haya un control de insulina. La insulina es la hormona que inicia la cascada de trastornos hormonales en hombres y en mujeres. Entonces, si no hay un control de insulina, que es la hormona que produce grasa,
que aumenta el hambre, que baja la saciedad, que lleva a tener un hígado graso y que causa trastornos metabólicos, además de los hormonales, va a ser muy difícil que podamos recuperar todo lo demás. Entonces tenemos que trabajar en que se regule la insulina en sangre. Wow. No, es que es tema para largo. Teníamos planeado hablar acerca de un personaje que siempre mencionamos en el programa, pero ya no nos va a dar mucho tiempo. Nada más vamos a mencionar que este personaje que vamos a mencionar hoy de la historia nació en 1914 y muere en 1979. En octubre 22, y fue una gran pérdida realmente porque esta persona aportó muchísimo desde el punto de vista médico y psicológico, psiquiátrico, y es Meiko Camilla. ¿Qué nos puedes decir brevemente de Meiko Camilla para que no dejemos fuera este segmento porque tenemos poco tiempo? Ella fue una médico psiquiatra traductora que participó inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial en Japón en el desarrollo de lo que vendría siendo la educación o el sistema de educación en Japón. Entonces, imagínate el impacto que eso fue, porque como un país que recibió una bomba atómica y fue el gran perdedor de la guerra, viene a ser ahorita apenas 70 años después ya una potencia mundial. Entonces es un cambio de mentalidad, es un cambio de conciencia. Y ella lo que hizo fue darle luz a una filosofía japonesa, no es ella la que la desarrolló, pero le dio luz escribiendo el libro que habla del significado de la vida y que se refiere a la filosofía Ikigai. Esta filosofía permite saber cuál es tu misión, tu vocación, tu profesión, tu visión, para que vengas a hacer en este mundo lo que el mundo necesita. Que tenga un significado tu vida. Tenga significado y entonces puedas caminar paso a pasito de pequeños cambios en pequeños cambios hasta llegar a tu gran objetivo. Y ese es el gran cambio de vida. Hermosísimo. Uno de sus libros que puedas mencionar. Es el significado de la vida. Tiene muchos, ¿no? Tiene varios libros. Así bueno, es. La podemos buscar como Meiko Camilla, médico japonesa, médico psiquiátrico, y dejó una aportación maravillosa a la humanidad. Pues le hemos dado un pequeño homenaje, pudimos haber hablado un poco más de ella, pero el tema es tan extenso, tan interesante todo lo que acabas de compartirnos, que yo creo que tendremos oportunidad en otra entrevista de poder abarcar este tema realmente que me encanta, me apasiona. Ya me atoré aquí con pues esto. Ya somos dos. también nos apasiona. Estás comprometida a volver a compartir con nosotros, Lucía, y siempre serás bienvenida porque este programa precisamente se caracteriza para poder aportar a las personas, a nuestros radioescuchas, conocimientos, herramientas, nuevas alternativas, nuevas vías de comunicación, nuevas formas que nos conlleven al encuentro con nuestra grandeza. Maravilloso. Y yo creo que la aportación que nos acabas de hacer el día de hoy y las siguientes precisamente conllevan al encuentro con nuestra grandeza. Un mensaje final, si eres tan amable, para nuestra audiencia, Lucía. Es posible estar bien, vivir mejor, sentirse bien, sin que sea complicado. Nada más necesitas saber con quién te lleva de la mano, ¿no? Sin sufrirlo, sino al contrario, disfrutarlo. Sí, correcto. Disfrutar este cambio de vida. Es un proceso bellísimo. Sí, y tener las herramientas para poder lidiar con todos estos factores que parecen traumáticos, pero no lo son si los atendemos a tiempo. Correcto, ¿verdad? Así es. ¿Cómo te podemos localizar, Lucía? ¿Dónde te podemos localizar? En Instagram me encuentran como Lucía Chávez _nutrición funcional. También me pueden encontrar en mi sitio luciachavez.com. Yo tengo un teléfono aquí que es área 664-723 0161. Les estoy dando el de mi mamá, si es que no vayan no vayan a marcar. No, es
664-723-0161. Y nuevamente también en mi sitio luciachavez.com. Ahí pueden encontrar también el curso de nutrición hormonal y otras formas en las que puedo ayudarles, como las consultas o las clases. Es un curso que está online, o sea, es un curso que ya tienes preparado. Así y es. Que lo pueden tomar en diferentes momentos, ¿verdad? Correcto. Ahí en este teléfono de WhatsApp, volvemos a decirlo, 664-723-0161. Correcto. Ahí les pueden dar toda la información que requieran. Y pues muchísimas gracias nuevamente, Lucía, por esta aportación tan maravillosa que nos acabas de dar. Y no me queda más que despedirme de mi querida audiencia. Que Dios me los bendiga siempre en cada paso que den. Hasta la próxima. Nuestra América Online Radio presentó Encuentro con tu grandeza, conducido por la escritora Cristina Martínez.